Quiero que el día de hoy pensemos un poco en esos temores, miedos u amenazas que papá y mamá nos hacían cuando éramos niños y nos portábamos mal. Yo recuerdo que a los amigos míos me decían, si no hace caso, se lo va a llevar el coco. Bueno, yo conozco el coco, que es una fruta, ¿no? De una palma. Pero ellos entendían que el coco era un monstruo que se robaba a los niños. Mi mamá nunca estuvo de acuerdo en infundirnos miedo con miedos imaginarios o irreales. Nosotros tuvimos que aprender de muy temprana edad a lidiar con miedos reales. Ningún miedo imaginario, ningún que viene la bruja, que viene el duende, que viene la patasola. Yo recuerdo que tenía como unos 10 años, vivíamos en el campo, en una finca, y tenía que ir de una finca a otra que eran como 2 horas de camino. Tenía que ir solo a esa edad. Mamá me dijo, vaya, tiene 5 horas para que haga la diligencia. Va en 2 horas, hace la diligencia en 1 hora y regresa en 2 horas. Arranqué yo por una montaña, camine y camine y camine y camine, cuando de repente a lo lejos vi que algo estaba atravesado en el camino. Yo, ¿qué será? Me fui acercando, muy despacito. Y conforme me iba acercando, mi corazón empezaba a latir más fuerte, más fuerte. Cuando estuve como a unos 4 metros, lo que vi era una serpiente. Era un güío, hay gente que le llama boa, en fin, no es venenosa, pero sí es constrictora. Se come las gallinas, cuando va creciendo más, se come los cerdos, terneros, y a nosotros nos decía que en algunos casos también se había comido a niños cuando el tamaño era hasta de 6, 7 u 8 metros. Yo llego ahí y yo digo, no, yo aquí no paso. Esa culebra me muerde, pero no me puedo devolver. No hay derecho a regresar sin el mandado, tengo que cumplir la misión, o si no, pues me van a castigar. Ya sé, voy a tirarle troncos. Fui y empecé a tirarle troncos. No, esa serpiente no se movía. Los troncos y la bulla que yo le hacía como que la arrullaban y más profundamente caía en su sueño. Hoy que ya he sido adulto, he investigado que ellas cuando comen duran en digestión hasta 6 meses y pueden durar durmiendo 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 semana o hasta 2 y 3 días. Yo me hice a un lado del camino y dije, voy a esperar que se vaya. Pasó media hora aproximadamente y la serpiente no se iba. Yo, por un lado, tenía la serpiente enfrente mío, pero por otro lado, detrás tenía, de una forma metafórica, a mi madre diciéndome, no se demore, vaya rápido por el mandado, regrese pronto que necesitamos ese mandado que usted va a hacer o esa misión que usted va a cumplir. Yo no sé cómo me armé de valor y yo dije, aquí la única es saltarla. Entonces retrocedí como unos 50 metros y empecé a correr. Corra. Cuando ya estaba como a 1 metro, pegué un salto. Caí del otro lado de la serpiente y seguí corriendo. Corrí como unos 20 minutos y volteé a ver por atrás a ver si me venía persiguiendo. Obviamente no me venía persiguiendo, pero esta serpiente me marcó la infancia. Yo la vi como un monstruo, como algo muy grande en el camino que no me dejaba avanzar. Queridos amigos, quiero que pensemos por un momento cuál es el parásito que más destruye la salud del ser humano. En Colombia, cuando alguien come mucho, le dicen, tiene la solitaria o la tenia, que es una lombriz o un parásito que puede medir hasta 3, 4, 5 metros y está dentro del sistema digestivo del ser humano. Luego están las amebas, los amibiasis o los ociuros, que son parásitos microscópicos. Y dicen los médicos que el parásito entre más microscópico, más dañino para el cuerpo es. Hay parásitos que dan rasquiña en la cola, otros que dan rasquiña en las vistas y desesperan la paz y la tranquilidad del ser humano. Pero ¿cuál será el parásito que más perjudica la salud, el bienestar y la integridad del ser humano? Las ideas y los pensamientos. Cuando una idea entra a su cerebro, a su mente, a su psiquis, a su forma de pensar, y tú día tras día la alimentas,
se convierte en un gran parásito que no te deja tomar decisiones ni en la vida profesional, personal, espiritual, familiar o emocional. ¿Qué deberíamos hacer con los parásitos? Bueno, pues alguien podría decir, Fabio, purgarnos. Es cierto, pero si usted se purga y sigue alimentando su miedo, sigue alimentando su terror, por más que se tome laxante tras laxante, no va a poder depurar, liberar o soltar ese parásito que está dentro de su mente. Y el joven cristiano en los últimos días, el enemigo con el cual más tendrá que luchar es consigo mismo. Esta mañana el hermano Javier en la lección nos decía, hay personas que han cometido errores hace 20 o 30 años y aún siguen pensando si Dios les perdonó. Queridos jóvenes, yo tengo la seguridad de que Dios nos perdona el pasado, pero de algo sí estoy seguro, y es que la decisión que yo tome hoy, positiva o negativa, correcta o errónea, me va a afectar el futuro. Yo no puedo borrar mi cassette de recuerdos, yo no puedo borrar mi cassette de traumas y experiencias mal vividas. Por eso debemos aprender a alimentar nuestra mente y nuestra alma. ¿Qué parásito estoy alimentando hoy? ¿Qué parásito, valga la redundancia, está parasitando mi vida espiritual? Canto, oro, expongo, leo la palabra de Dios, estudio la lección, soy líder, pero ¿por qué siento que no avanzo en mi relación entre Dios y mi persona? ¿Qué me está parasitando? ¿Qué debo empezar a purgar? ¿Qué debo empezar a eliminar? ¿Qué debo dejar de consumir para que el parásito no se siga multiplicando? Cuando tenemos amebas, amibiasis y osiuros, el médico dice, no tome nada de lácteos durante 2 o 3 meses. Mientras el purgante, el laxante y el desparasitante hace un efecto positivo sobre su sistema digestivo. Dice acá, en Apocalipsis 12:11, nuestros hermanos, podremos decir nuestros jóvenes, lo vencieron con la sangre del Cordero y con este testimonio que dieron. Su amor por la vida no era tanto que temieran a la muerte. Queridos jóvenes, hay un concepto muy importante y es la valentía dentro de la vida espiritual. Aquí hace referencia a los valientes, a aquellos que no dicen, no, entre Dios y la comodidad de este mundo, yo mejor decido la comodidad de este mundo, porque ser abnegado no está de moda, porque sufrir por Cristo ya quedó allá en el Antiguo y Nuevo Testamento, porque sufrir era para la iglesia primitiva, y no, estamos en la Odisea, nosotros somos ricos. Queridos jóvenes, debemos tomar decisiones serias. Los jóvenes deben elegir el destino de su vida. Entiéndase bien, los jóvenes deben elegir el destino de sus vidas. Acá no está diciendo, ¿quién fue tu papá? ¿Quién fue tu mamá? ¿Quiénes fueron tus abuelos? ¿De qué árbol genealógico desciendes? Para que según eso te vaya en la vida. Dice aquí, cada joven determina la historia de su vida por los pensamientos y sentimientos acariciados en sus primeros años. El otro día me encontré un anciano, unos 70 años, descendiendo las aguas bautismales. Cuando salió de un discurso y dijo, ay Señor, cómo me arrepiento de no haberle entregado mi vida y mi juventud a ti. Los años más hermosos de mi vida los desperdicié en el mundo. ¿Por qué no tomé esta decisión antes? Yo dije entre mí, este hermano se hace drama. Ya lo que vivió, lo vivió, ya está en Cristo, amén. Sigue, hermano. Un día lo visité y le dije, hermano, ¿usted por qué dijo eso en el discurso? O sea, ya vivió el mundo, pues ya, se arrepiente y punto. Pero ¿por qué se sigue lamentando de ahora en adelante si ya está en la iglesia, es miembro activo? Y me dijo, Fabio, porque con los demonios que tengo que luchar, ningún joven de la iglesia se imagina el tamaño de ellos. Me dijo, usted no se imagina las noches de desvelas que he tenido luchando contra mis impulsos, contra mis recuerdos y mis demonios del pasado que vez tras vez me quieren llevar de rastra de donde he salido. Monstruos en el camino. ¿Qué
quiero que hablemos un poquito de mitología. Aunque no creemos en la mitología, solo lo vamos a usar como un elemento narrativo para sostener el tema de esta tarde. Y hablemos sobre mitología griega. Hay una historia de Homero que se llama la Ilíada, donde narra la historia de unos hombres que van a conquistar una ciudad llamada Troya. Dentro de toda esta historia quiero que resaltemos dos personajes. Uno, Aquiles. Dice que Aquiles era un hombre valiente, guerrero, que no conocía el miedo. Se enfrentaba a gigantes, mataba, destruía, penetraba murallas, iba por la cabeza del rey y conquistaba reinos. Pero hubo otro que no era tan valiente como Aquiles y que inclusive sobrevivió a los 10 años de guerra en Troya. Aquiles no. Y fuera de eso regresó a casa después de otros 10 años de aventuras por el mar. Se dice que Ulises, ese segundo personaje, no era ni valiente, ni temerario, ni aguerrido. Sí conocía el miedo. Ulises era astuto, sagaz y buen conversador. También era un rey, también tenía sus hombres a cargo. Ulises, cuando termina la guerra de Troya, sale en la flota de todos los compañeros de diferentes reinos, retornando a casa. Pero un viento lo desvía de la flota y él debe tomar otro camino para poder regresar a casa. Y en ese camino debe enfrentar 7 monstruos, que son los que vamos a ver en esta tarde. Primer monstruo que enfrenta Ulises, Polifemo, el monstruo del ego y la autosuficiencia. Este monstruo así lo describe Homero en el libro La Odisea, como un gigante que medía más de 5 o 6 metros, con un solo ojo en la frente. ¿Qué simboliza? El orgullo, el confiar solo en uno mismo, la autosuficiencia sin Dios. Dice acá, el joven que piensa que puede solo, sin dirección divina, termina atrapado por su propia ceguera. ¿Por qué tiene un solo ojo este gigante? Porque ve solo el 50% de las cosas. No tiene una mirada 100% como nosotros que tenemos 2 ojos. Él solo ve el 50%. Y el orgullo y la autosuficiencia propia del ser humano, en el joven, hace que no le permita ver completamente la realidad. Le dice el pastor, mi hija, ese joven no le conviene. Ay, pastor. El anciano de la iglesia, hija, ese joven no le conviene. Ay, pastor. La mamá, el papá, todo el mundo le dice que no le conviene. Es una historia real. Y hace poco hablaba con ella. Tiene 40 años. Y me dice, Fabio, no sé qué estaba pensando. Se miraba tan lindo, tan hermoso, tan elegante, tan decente, pero hoy ni siquiera se quiere casar conmigo para que me permita bautizarme y seguir a Cristo como lo quiero seguir. ¿Qué hago, Fabio? Dígame, ¿qué hago? Y yo, ¿pero qué hago? Yo soy muy aficionado a la ciencia ficción. Yo dije, en estos momentos es que necesito la máquina del tiempo. Si la tuviera, la cogería, la meto en la máquina del tiempo y la regreso en el pasado 25 años y con una nota, toma decisiones mejores para tu futuro. Pero no existe la máquina del tiempo. Ella va a tener que seguir luchando con ese hogar, no sé hasta cuándo. Hasta que Dios haga un milagro en el corazón de ese hombre y pueda tomar la decisión de casarse para que ahora ella pueda seguir a Cristo. Y cuando joven, ella fue hija de miembros de iglesia. Queridos jóvenes, ustedes están haciendo un viaje en el tiempo. Ustedes no se pueden permitir cometer los mismos errores que los adultos que ya pasamos el camino hemos cometido. Porque máquina del tiempo no existe. Dice aquí en Proverbios, pon toda tu confianza en Dios y no en lo que mucho sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Decíamos esta semana que la ciencia, la neurociencia dice que cuando el joven o el adulto se enamora, dura 17 meses su cerebro embotado y que la experiencia que tiene es igual o peor a la que siente alguien que consume cannabis, marihuana, bazuco o pasta de coca.
Usted imagínese uno 17 meses sin votado. No sé para dónde voy. Claro, está enamorado. Es que es tan lindo. Es que yo sin él no vivo. No, él no es oxígeno. Lo que usted necesita para vivir es oxígeno. No es que si él me deja yo me muero. No es amor, es apego. Pero a veces el joven cree que la felicidad que necesita para su vida se le va a ofrecer una compañera o un compañero. Seguimos. Segundo monstruo que tuvo que enfrentar Polifemo. Perdón, Polifemo no, Ulises. Las sirenas que representan las voces de la tentación. Simboliza tentaciones sensuales, entretenimiento mundano, influencias sociales que te apartan de Dios. ¿Saben ustedes cómo Ulises venció a estos monstruos? Dice la historia que fue al mástil del barco, se amarró con un lazo, se colocó cera en las orejas, o en los oídos mejor, y aguantó. ¿Por qué razón? Porque las sirenas cantan muy lindo. O sea, el coro acá canta hermoso. Las sirenas cantan 20 o 30 veces más hermosos. Y hace que el marinero o el marino perdónenme la expresión, se idiotice y camine hacia el mar. Y salta de la popa y luego abajo las sirenas se lo devoran. ¿Cuántos jóvenes no se han dejado seducir por sirenas? ¿Cuántos jóvenes de la iglesia no se han dejado seducir por cantos hermosos y dulcesísimos? Ay, no. Yo sé que ella está casada, pero es que mírenla. Dice Proverbios, o Salomón mejor, nunca he visto joven más infatuo o ignorante. Iba camino hacia el matadero detrás de la mujer casada. Jóvenes, deben vigilar. No, pero ¿qué se va a fijar en mí, Fabio? ¿Se fijan? Tiene que huir como José, colocar cera en sus oídos, amarrarse al mástil de la cruz, huir de la tentación, pero corriendo hacia la barca donde está Jesús, tu capitán. Pero es que decimos, soy fuerte. Ya estamos destruidos. Ya somos historia. Ya somos uno más que vamos rumbo al matadero por la infatuación, por la presunción, porque confundimos fe con presunción. No, es que Dios está conmigo. Por eso tiene que tomar decisiones de huir. Dice Romanos, dice aquel mensaje, a veces lo que suena bonito es lo que te destruye. Necesitamos estrategias espirituales para resistir. Tenía yo 21 años y estaba terminando apenas mi bachiller. Ya estaba en la iglesia, así que tenía que buscar un programa académico donde no me hicieran estudiar el sábado, ni el viernes en la noche. Así que me dijeron, vaya a X lugar, que allá estudian los domingos. Yo dije, ¿serán adventistas? No, vaya. Fui, pasé los papeles, pum. No sé cómo, resulté matriculado en ese colegio. Llego el primer día a clase, entro al salón, puros adultos, yo era el más joven con 21 años. Por primera vez me sentía nivelado y joven estudiando. Entré en medio de dos personas y todo al brazo y me senté al medio. Y me dice el de la derecha, ¿usted de qué es? ¿De izquierda o de derecha? Yo escribo con la derecha. No se haga el tonto. Entonces dice el otro, lo que él quiere decir es que de qué línea política es, si de izquierda o de derecha. Yo para la época no sabía nada de política, ahora me he adaptado un poquito y sé un poquito de la izquierda, del comunismo, socialismo, derecha, ultraderecha y centro. Para la época no sabía nada, yo, no amigo, lo siento, no sé de qué me habla. A ver, no se me haga. Si usted está aquí en ese salón es porque usted tuvo que pertenecer o a los paramilitares o a la guerrilla. ¿Dónde perteneció? Yo no, a ningún lado. Entonces, ¿qué hace acá? Entonces me dijo el de la derecha, yo fui paramilitar. ¿Usted qué fue? Yo, que nada. Me dijo el de la izquierda, yo fui guerrillero. ¿Usted qué fue? Yo, no, que nada. Yo solo quiero estudiar acá, nada más. Siguió la historia ahí, estudiando. Un día, yo siempre iba al colegio a pie. 1 hora, 20 minutos a pie, de ida y de regreso. Los domingos en la mañana, 5 de la mañana, tenía que caminar y en la tarde otra vez. Me dice un día uno de ellos, Fabio, ¿usted qué necesita? Yo le dije, una moto. Se la voy a comprar.
¿En serio? ¿No es una cámara escondida? ¿No es también caerás? No, 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 se lo voy a comprar. Pero tiene que acompañarnos a una misión. Ay, no, hermano. Dijo él, yo fui guerrillero y yo sé dónde hay una caleta de dinero. Lo que tenemos que hacer es reunirnos entre 8 hombres, vamos a ir con fusil, con chaleco, con pistola, nos vamos en un barco, 12 horas río abajo, por el Amazonas, hacemos la vuelta, rompemos la caleta y nos regresamos y no quemamos un cartucho porque vamos a andar solo de noche y en el día vamos a dormir. ¿Y no le sirvió una moto de 8.000 soles? No, muchas gracias, le dije. Prefiero seguir andando a pie. Pero queridos jóvenes, eso me hizo melodía. Después yo me compré una cicla con mucho esfuerzo y yo dando pedal, yo decía, si me hubiese ido con esos hombres, quizás tendría mi moto, pero sabía que tenía que aplicar cera a mis oídos y amarrarme al mástil de Cristo, porque es lo único que nos va a salvar. Tercer monstruo que enfrentó Ulises, aquí lo vemos, enfrentando a Exila. Exila es un monstruo de 6 cabezas, que se hace en los acantilados, y cuando tu barco va pasando te ataca desde arriba y no te deja libre. Ulises tuvo que sacrificar casi a la mitad de su tripulación. Este monstruo representa las heridas del pasado, los traumas, voces internas que devoran la autoestima y el propósito. Hace poco recibí un mensaje de alguien que quería agendar una consulta. Y agendé, y cuando le atendí, le pregunté, profesión. Y me dijo, psicóloga. Yo, qué bueno, colega, bienvenida. Empezamos a trabajar, y el punto era que ella no creía en sí misma. Sentía que no podía hacer nada productivo con su vida, porque su mamá le metió esos parásitos en su mente, la comparaba con los demás, le decía que no iba a hacer nada en su vida, y ella hoy lo está cumpliendo. Le cuesta ser alguien en su vida. Querido joven, yo no sé cuántos traumas arrastras en tu mochila emocional. Yo no sé cuántas burlas has recibido en el colegio. Yo no sé cuánta inseguridad inclusive has percibido dentro de la iglesia. Yo no sé cuántas heridas te han hecho aquellos que dicen ser cristianos. Yo no sé cuando tú te equivocas cómo reacciona la iglesia. Pero sé que si tú no cierras esas heridas emocionales, te seguirán perjudicando el resto de la vida. Debemos sanar. Dice acá, aunque estas cabezas nos atacan, Dios sana y reconstruye desde adentro. El otro día decía una jovencita, nunca tuve la atención y el afecto de papá y mamá. Me daban los mejores regalos, iPhone 8, iPhone 9, la mejor tablet, computador, me daban hasta $30 para la merienda en cada clase que yo iba al colegio. Me tenían, mejor dicho, en bandeja de plata. Pero eso no era lo que yo quería. Yo gritaba que me dieran amor, que me dieran afecto y cariño. Y a los 16 años tomé una mala decisión por mis heridas emocionales. Dice ella, sí, sé que me equivoqué y mucho. Empecé a entregarme a jóvenes de la universidad. Empecé a entregar mi cuerpo porque mientras ellos disfrutaban de mi cuerpo, yo me saboteaba la mente y decía, esto es amor, esto es amor, esto es amor. Pero cuando todo terminaba, estaba más sumida en el foso profundo del desconocimiento propio y de la falta de amor propio. Dice ella, para resumir la historia, cuando tenía 19 años ya había conocido más de 50 hombres. Y vez tras vez me saboteaba e irrespetaba mi cuerpo. Y me hundía más y más en la depresión. Terminé consumiendo drogas y sustancias psicoactivas porque la herida emocional no quería cerrar. Jóvenes, ¿ustedes recuerdan cuando Jesús está en los últimos minutos de vida? Él dice, tengo sed. ¿Qué le ofrecieron? Vinagre con hiel. Yo no soy ni hermeneuta, ni exegeta, ni teólogo, ni nada por ahí. Pero he escuchado algunas versiones que posiblemente difieran con ustedes, pero vamos a valernos de ella solo para explicar este concepto. Dicen algunos que la hiel con el vinagre, en algunos casos se usaba como un dopante.
como hoy día usar Vive 100, Red Bull, bebidas energizantes, café, chocolate cuando estamos deprimidos, etc. Jesús probó esto y lo escupió, porque él sabía y entendía que lo que quería beber era agua de vida, no un dopante que le tranquilizara y le saboteara su dolor. En algún momento, un hombre naufragó en el mar. Pasó muchos días, 10, 15 días en alta mar, y la sed era desesperante en su garganta. Pero él sabía que si probaba el agua del mar, agilizaría su muerte y su tortura. Así que aguantó y no bebió agua, saboteó su mente, resistió. Después de unos largos 15 días, los guardacostas lo encuentran. Y cuando lo encuentran, él dice, agua, agonizando. Y supongo que dentro de los guardacostas había uno muy soberbio, sarcástico y arrogante, y le dice, ¿cómo que agua? Y él, agua, con los labios resecos. ¿Pero por qué pide agua? ¿Acaso no se da cuenta de que en todo el trayecto que ha naufragado está encima de la bocatoma del río Amazonas? El río Amazonas desemboca en el mar y profundiza, irrumpe en el mar con tanta fuerza hasta 100 kilómetros mar adentro con su agua dulce. Y él se encontraba naufragando en agua dulce, pero nunca se atrevió a experimentar, al menos con el dedo, si esa agua era dulce o salada. ¿Cuántos jóvenes nos llevamos también los adultos, 10, 15, 20 años, naufragando en la iglesia? Con sed, con desespero, con los labios resecos, y no nos atrevemos ni siquiera a untar el dedo de la sangre de Cristo y probar para ver si va a servir a mi herida emocional, para ver si va a servir a mi trauma del pasado, a mi dolor que me carcome y me desborona desde adentro. Queridos jóvenes, debemos saborear a Cristo. Dice el camino a Cristo, Cristo vino para restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. Ulises tuvo que pelear con lanzas, escudos y espadas contra este monstruo. Debemos ir a Efesios, tomar la armadura de Cristo para poder resistir las heridas del pasado. Luego tenemos a Carisdis. Los que han visto la película de Piratas del Caribe, en alguna de las 3 o 4 o 5 lo representan, creo que es en la quinta. Es un remolino gigantesco que devora todo barco que se atraviesa por ahí. Dice acá, representa aquello que te absorbe por completo. Redes sociales, pornografía, sustancias, comida, trabajo, amigos, novio, dinero, etc. Todo aquello que esté robando el tiempo que le corresponde a Dios es caridis, queridos jóvenes. Adicciones y hábitos destructivos. Evítalo por completo. No te acerques, te puede tragar sin darte cuenta. Le dice un joven al otro, acompáñeme. Usted no va a fumar, usted solo va a quedarse al lado mío mientras yo armo mi bareto y me lo consumo. El joven va. Lo que no sabe es que acaba de dar un paso para convertirse en un consumidor pasivo de cannabis. Usted solo va a ir a la discoteca, usted no va a bailar, no va a consumir alcohol, solo va a estar en la fiesta de graduaciones, nada más. Hey, somos tus amigos, ¿no? 5 años estudiando juntos, ¿no cree que nos merecemos esto? Queridos jóvenes, ustedes no tienen nada en común con las tinieblas. No pasa nada si en el cuarto o en la pared de su casa no aparece una foto con los amigos de graduación. Porque posiblemente no haber ido a ese lugar te libró de caer en las trampas de caridis, las adicciones y hábitos destructivos. Tal vez sea cierto lo que dicen. Soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aún si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. ¿Verdaderamente somos libres los seres humanos? El otro día hacía esta pregunta en un grupo de jóvenes y decían, ¡sí, somos libres! Y le dije a uno, ¿por qué se tatuó? Ah, porque mi amigo lo hizo. El de allá, ¿por qué se colocó el piercing?
porque quería, ¿seguro? Si no estuviese de moda los piercings y los tatuajes, te tatuarías y te colocarás piercings para ser el raro en medio de la sociedad que no usa ni tatuaje ni piercings. Ah, bueno, viéndolo así, parece que no somos libres, dijo uno. Queridos jóvenes, dice Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la fe, la justicia, el amor y la paz junto con aquellos que con corazón limpio invocan al Señor. ¿De qué tiene que huir el joven? Pasiones desordenadas y adicciones. No solo es sexo y sensualismo, puede ser comida, música, deportes, etcétera. Relaciones tóxicas y destructivas dentro, quisiera decir y fuera de la iglesia, pero quisiera decir, ¿por qué fuera de la iglesia? Pero es que también dentro de la iglesia, a ver, siempre tenía el concepto que yo le decía a los jóvenes, a ver, si vas a buscar novio o novia, que sea miembro. Estaba empezando en mi consejería, cometí muchos errores. Ya hoy soy más cuidadoso, digo, mira, una característica es que sea la iglesia, que sea miembro, pero recuerda, si es miembro, no hay garantía de que ese hombre sea el que Dios quiera para tu vida, porque aún dentro de la iglesia hay relaciones de noviazgo tóxicas y destructivas, y de esas tiene que huir también el joven. Doble vida de apariencia religiosa, ideologías y filosofías sin Dios. Ah, no, es que el hombre, si se quiere autopercibir mujer, que lo haga. No, queridos jóvenes, orgullo, autosuficiencia, ocio sin propósito y pereza espiritual, lenguaje sucio, conversaciones vacías, comparaciones, envidia y baja autoestima, culpa sin arrepentimiento ni gracia, la cultura del todo me vale. Ah, yo me hago este corte y me vale, que el pastor no me diga nada, además él que tiene contra mí. Yo escucho esta música, pues no es como dice el Linario, ni como dice la Magdalena de Guay, pero yo lo voy a hacer así porque a mí me gusta y a mí me vale. Ojo con eso, queridos jóvenes. Quinto monstruo, ya vamos a terminar, son 7. Los lestrigones, la presión del grupo. Este gigante, cuando Ulises iba pasando con su tripulación, empezó a lanzar rocas muy grandes. Se dice que si una roca hubiera caído en el centro de la nave de Ulises, la hubiese partido en 2. Queridos jóvenes, ¿por qué nos hacen presión social? ¿Por qué nos hacen bullying? ¿Por qué los demás se burlan de cómo vistes, de cómo hablas y de la música que escuchas? Porque tienen envidia de lo que eres y te quieren dividir en 2. Te lanzan rocas para aplastarte, pero que te mantengas en pie solo va a depender de una buena autoestima conectada a la gracia de Cristo. Bullying, presión social, amigos que te arrastran al mal. Tírese del puente, tírese al río, solo son 6 metros. Pues que no es hombre. Esto pasó donde vivimos con mi esposa como unos 3 años trabajando. El joven se tira de 6 metros de altura, cuando cae mal y las piernas le dan la vuelta y le quedan acá en la cabeza. Quedó cuadrapléjico. Y hoy día ninguno de sus 3 amigos que lo forzaron a lanzarse del puente lo visitan, lo atienden, le cambian el pañal o lo bañan. ¿Quién lo hace? La mamá. Jóvenes, no podemos ser egoístas. Ah, yo tengo 18 años, puedo tomar mis decisiones. ¡Falso! Si usted tenga 25, 30, 40 años y si toma una mala decisión y queda cuadrapléjico, una silla de ruedas, vegetal o enfermo, su santa madre tendrá que pagar la cuota de su o de mi irresponsabilidad. No somos invencibles, no somos Superman, no somos el hombre de hierro o el hombre elástico, somos vulnerables. Si me lanzo de aquí me puedo fracturar un pie. Queridos jóvenes, quiero que con sus miradas busquen a alguien dentro del público que tenga línea de expresión. O como decimos en Colombia, pategallinas, esas que aparecen acá. Ya lo buscaron, ¿verdad? Si quieren me pueden ver a mí que yo tengo también pategallinas. Cuenta. Queridos jóvenes, no nacimos así. Nosotros también nacimos siendo bebés con una piel tierna. Pero el tiempo y el achaque de la vida nos ha ido desgastando. No
somos inmortales y hay que entenderlo al momento de enfrentar la presión del grupo. Circe, las falsas soluciones y distracciones. Aquí hay un caso muy curioso. Dice que Ulises llega a la isla y Circe, una mujer muy hermosa, sale a recibirles y le convierte a toda su tripulación en cerdos. Y se queda con Ulises. Ulises lucha de una forma y de otra hasta que empieza a rescatar a sus hombres. Pero le queda un hombre por rescatar de su tripulación que todavía es cerdo. Y Ulises lo persigue con sus compañeros y él se revuelca en el barro, corre por un lado, salta, va, viene. Y Ulises dura como medio día persiguiéndolo hasta que lo logra capturar para darle su hechizo para que se revierta el efecto que le ha dado Circe para convertirse en cerdo. Cuando ya este cerdo se convierte nuevamente en hombre, se pone muy bravo con Ulises. Le dice, como siempre usted, ahí está pintado. Justo cuando encuentro mi libertad siendo cerdo para poder hacer y deshacer con mi vida, bañarme en el lodo, comer aguamasa, desperdicios y comida descompuesta, ¿usted por qué me libera? ¿Por qué no me dejó ser un cerdo feliz? ¡Qué triste! Tendría que seguir siendo un soldado de Ulises hasta que muera. Queridos jóvenes, el pecado te convierte en bestia. El pecado te convierte en cerdo. Por eso vemos que el joven que se va de la iglesia de repente empieza a hacer cosas que nunca se atrevió a haber hecho dentro de la iglesia. Y cuando empezamos a traerlo nuevamente se enoja, porque el mundo le da una aparente libertad para hacer y deshacer con su vida. Placeres temporales, relaciones tóxicas, doctrinas erradas que adormecen la fe. Lo que parece agradable puede estar robándote tu propósito eterno. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Dice palabra de Dios, maestro, Satanás presenta el pecado como inofensivo, pero es destructivo. Queridos jóvenes, hay que cuidarnos de Circe. Circe quiere convertirnos en bestias. Número 7. Los pretendientes de Penélope. Penélope era la esposa de Ulises y lo esperó por más de 20 años. Penélope tuvo que soportar también muchos monstruos. La presión social de los hombres le decían, Penélope, Ulises ha muerto. Debes escoger de entre nosotros los hombres uno para que sea rey. Y Penélope dijo, voy a terminar de tejer mi telar. Cuando termine escogeré esposo. Todo el día tejía y en la noche descosía. Tejía y descosía. Tejía y descosía. Se dice que Penélope es el símbolo de lealtad femenina, porque supo esperar hasta que su esposo regresara de la guerra. Pero ¿cómo seguir esperando si ya todos los demás reyes habían regresado? ¿Cómo seguir esperando la nave de mi esposo si ya todas las 50 naves más del reino han entrado a sus islas y solo yo sigo esperando a mi esposo? Todas mis amigas festejan la llegada de su esposo y yo sigo esperando. Dice un poema ruso encontrado en una guerrera de un soldado ruso, obviamente. Dice, espérame. Espérame cuando nadie más lo haga. Amor mío, por favor, espérame cuando ya mamá no lo haga, cuando ya mis hermanos celebren los ritos de mi entierro. Tú sigue esperándome. Queridos jóvenes, yo sé que a veces la espera de Jesús es fuerte, pero ¿cuándo vendrá Jesús? Estoy cansado de resistir los monstruos, estoy cansado de luchar contra mí mismo. Pero Jesús dice, espérame. El regreso a casa, la batalla espiritual por mantener la fe, la pureza y el llamado en medio del mundo. Dios te llama a tomar tu lugar como hijo legítimo del rey y echar fuera todo lo que usurpa ese lugar. Dice Apocalipsis, al que salga vencedor le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. Queridos jóvenes, lo están haciendo muy bien, pero lo pueden hacer mejor. Pueden tomar mejores decisiones,
pueden o podemos acercarnos más a Dios. Podemos vencer todos estos monstruos del camino. ¿Qué monstruo te estás enfrentando hoy? ¿Cuántos monstruos has vencido ya? ¿O cuál te está devorando? Porque también puedes pedir ayuda. No puedes seguir luchando solo. ¿Qué estás esperando para vencer el resto? Dice Filipenses, Dios empezó el buen trabajo en ustedes, queridos jóvenes, y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Queridos jóvenes, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de luchar contra los monstruos, y Dios nos dará la victoria.